Gloria a Dios. Vamos a ir a la lectura bíblica, que es Jeremías capítulo 18. El tema de hoy es frágil. Frágil. Jeremías 18, cuando lo tengan digan amén. 2 o 3. Amén. Creo que lo vamos a tener en las pantallas. Jeremías capítulo 18. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Solo quiero mencionar algunas otras secciones del pasaje que son bastante interesantes. Versículo 11 dice: y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Qué interesante, ¿verdad? Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Versículo 15 dice: sin embargo, mi pueblo me ha olvidado, quema incenso a ídolos inútiles, ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos para andar por sendas y caminos escabrosos. Así ha dejado desolado su país, lo he hecho objeto de burla constante. Todo el que pase por él meneará atónito la cabeza. Interesante. Amén, vamos a orar. ¿Pueden bajar a los monitores un poquito acá arriba, por favor? O el volumen, the overall volume. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Dante gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que te muevas de una manera especial, Señor, hoy. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. A ti vamos, porque solo tú tienes las palabras de vida. Espíritu Santo, muévete en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Se pueden sentar, amados. Frágil. Recuerdo cuando era niño leer mi primer libro sobre la arqueología. Todo el proceso de descubrimiento me fascinó. Excavando ruinas, quitar artefactos y desenterrar huesos. Me gustaba tanto. Dicho eso, más tarde supe que el hallazgo más popular de los arqueólogos que estudian el mundo antiguo, cuando van y hacen sus investigaciones, es la cerámica. Es lo más que encuentran, cerámica. Han encontrado molinos y hornos de alfarero que datan del año 1200 hace 1200 años antes de Jesús. El punto es que aunque la casa de un alfarero puede no haber sido tan popular, ¿verdad?, como la bodega local que tenemos por ahí, era un lugar frecuentado por todas las personas de la época, porque todo el mundo necesitaba algo. Walmart todavía no había abierto su primera tienda, y por lo que la gente tenía que conseguir sus platos y sus contenedores de almacenamiento, ¿verdad?, en alguna parte, y esa la encontraban, ¿verdad?, en la casa del alfarero. Dios decide utilizar
este ejemplo y envía a Jeremías a un lugar familiar a donde le daría un mensaje que él no quería que él olvidara. Un mensaje para que lo grabara en su mente consciente, utilizando una ilustración visual, algo, ¿verdad? Un ejemplo que podría ver. Nada funciona tan bien como una imagen visual. Irónicamente, estaba yo viendo un YouTube de lo que es memorizar, ¿verdad? Cuando estamos tratando de, ¿verdad?, de ayudar nuestra memoria. Dicen que cuando uno ve un objeto, si uno se quiere recordar de algo, es bueno que lo visualicen en su mente, pero no solamente que visualicen el objeto, sino que cojan el objeto, lo visualiza y lo hace tornar en su mente, o sea, con movimiento. No estático, sino si se está recordando de una botella, recuerda la botella, pero haz que la botella tornee en tu mente. Ese asunto de torneo, esa movida del objeto hace algo interesante a la mente, te ayuda a memorizar lo que está sucediendo. Es interesante que Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero para que vea el barro, ¿verdad? Pero no un pedazo de barro ahí tirado en el piso, sino un pedazo de barro que está ahí sobre la rueda, que está siendo tornado por el alfarero. ¿Para qué? Para que se recuerden lo que estaba pasando, ¿verdad?, en ese entonces. Y él comienza y le dice, le dice acerca del proceso del alfarero. Si hubiera, o sea, ilustrándole lo que estaba pasando, si Jeremías hubiera tenido una conversación con el alfarero, él le diría algo muy interesante, y es esto: antes de poner el barro, cogemos el barro, ¿verdad?, y lo ponemos en la rueda, pero antes de comenzar, ¿cuántos aquí han hecho algún pote o algo así, han trabajado con una rueda del alfarero? Yo me recuerdo en la escuela, en la clase de arte, nos hicieron hacer. En aquel entonces era terrible porque era, ¿cómo se dice eso para cigarrillos? Un ashtray. Una cenicera. Y como que yo era un muchacho pentecostal, no iba a tener ningún uso para eso. Imagínense ustedes, cuando yo fui a la casa con mi cenicero para dárselo a mi mamá pentecostal. No creo que, no le agradó mucho. Pero bueno, lo hice. Era redondo y bueno, se hizo. Pero si uno le pregunta al alfarero del proceso, lo primero que te diría es que antes de poner tu mano sobre el barro, primero tienes que establecer en tu mente qué es lo que va a hacer. O sea, un puerquito, o ¿verdad?, o un cenicero, un vaso, un pote, lo que sea. Tiene que primeramente visualizar. Le quiero decir algo, que Dios ya tiene el plan de su vida. Aunque por ahora al ojo humano es solamente, ¿verdad?, una bola de barro, ¿verdad? En la mente del alfarero ya somos un producto terminado. Un producto perfeccionado. ¿A través de qué? A través de las manos del alfarero. Y lo más importante es que nos quedemos en las manos del alfarero. Y esto me lleva al primer punto, y es que Dios te ve como serás. Él no te ve como eres o como eras, ¿verdad?, antes, sino cómo va a ser. Incluso antes de que comenzara el año 2020, me fue interesante yo pensando ahora que se va a acabar el año, tantos mensajes que usaban la metáforas ópticas, ¿verdad?, en el 2020, visión 2020, ¿verdad? Todo el mundo usó ese refrán. Pero había tanto optimismo y determinación. Y luego por supuesto, llegó el año 2020. Y con él desafíos
que nosotros como sociedad nunca habíamos enfrentado en nuestras vidas. Desafíos que nos dejaron a la mayoría de nosotros, incluida la comunidad científica, en la oscuridad durante la mayor parte del año. O sea, no podíamos exactamente ver lo que estaba pasando, cómo éramos que íbamos a bregar con lo que estaba pasando. Al reflexionar sobre lo que sucedió en aquel entonces, ¿verdad? He llegado a la conclusión de que, de hecho, el 2020 realmente nos abrió los ojos. ¿Cuántos ven más ahora que veían antes en el 2019? Aprendimos tanto en el 2020. Más que hemos aprendido en cualquier otro año en memoria reciente. Aprendimos a ver realmente nuestra propia mortalidad. Y al hacerlo, reflexionar sobre lo que realmente nos importa individualmente y colectivamente. Yo me recuerdo cuando me dio el COVID. Muchos de ustedes me ven a veces sin máscara. Tengo problemas respirando, no por el COVID, sino por asma y diferentes cosas que tengo. Pero me recuerdo que cuando me sucedió, no le dije a nadie, porque dije, los hermanos me estaban llamando que seres queridos lo tenían y algunos estaban, uno aquí, ¿verdad? El papá de nuestro adorador, Herman, que era miembro de la iglesia, murió en el hospital porque le pusieron a una persona enferma en su cuarto cuando estaba recuperándose de una operación. Y eran muy descuidados. Y esa fue, gracias a Dios, la única fatalidad que tuvimos a nivel de congregación. Pero fue interesante cuando estaba pasando por eso. A veces, ¿verdad? Nosotros no reflexionamos en qué corta nuestra vida es. Estamos aquí solamente por un tiempito. Somos como un vapor, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Cuando uno le levanta la tapa a una olla, está haciendo arroz o algo, el vapor sale momentáneamente y luego se desaparece enseguida. Así de cortas nuestras vidas. Eso fue algo que realmente comencé a ver y pude también pensar en qué es lo más importante para mí. Yo pude saber, ¿verdad? Cuando estaba enfermo y lo que estaba haciendo es enseñando la palabra de Dios y predicando por el internet. ¿Verdad? Predicaba, enseñaba, ¿verdad? Ahí con toda fuerza, y cuando se apagaba la computadora me tiraba en el sofá, ¿verdad? Y a descansar porque fue un golpe bastante brutal. Pero ahí yo pude ver con mi corazón qué es lo más importante para mí. Para mí yo le estaba diciendo, Señor, si me voy contigo, Señor. Me voy predicando tu palabra, gloria a Dios. Aquí. Contento porque tú estás, ¿verdad? Y así que la atmósfera, ¿verdad? El año nos ayudó a ver mucho más de lo que vivíamos antes. Pero es una cosa que también nos abrió los ojos sobre lo que nos importa colectivamente como casa de Dios, como hermanos en el Señor. Ha revelado tanto al ministerio como a la iglesia por lo que se había convertido. Una burocracia egocéntrica, autocentrada, que se perpetúa a sí misma, más preocupada por cómo nos miramos los unos a los otros ante el mundo. Impío que no conoce al Señor, nos ha importado más que cómo nos miramos ante de Dios. Cuando nuestra principal preocupación se convierte en nuestra propia seguridad, en cómo miramos a los demás por tener una presencia en nuestras respectivas comunidades, donde podríamos llevar almas a la esperanza en Cristo. O sea, cuando nos importa más cómo nos vemos que traer una alma a los pies de Jesús, hay un problema. Hay un problema. Aunque las mismas palabras que utilizamos, tengo unos letreros por ahí que lo voy a coger y los voy a destrozar. ¿Por qué? Porque usan un término, es interesante, que el enemigo es malo. ¿Cuándo saben que el enemigo es malo?
cambia nuestro lenguaje, ¿verdad? Las palabras que utilizamos en su propósito de cambiar nuestra mentalidad. Y nos inventamos términos satánicos. Por ejemplo, distancia social. Esta semana preparando el mensaje me dio un golpe de momento, me dio como una revelación. Distancia social es satánica. O sea, puede ser distancia física. ¿Me entiende? Pero distancia social quiere decir allá tú y yo acá. No vamos a confraternizar, no vamos a estar en una sola mente, un solo corazón. Eso es del diablo. Pero nosotros como iglesia nos descuidamos y ¿qué hacemos? Abrazamos estos términos. Y nos dejamos guiar por sitios a donde nosotros como la iglesia de Jesucristo no debemos estar. La gente me dice, bueno, pastor, se tiene que tener cuidado. Bueno, gloria a Dios. Pero más importante es tener amor. ¿De qué nos importa? ¿Verdad? Si ganamos el mundo entero y perdemos nuestra alma. No podemos llevar nada de lo que tenemos al cielo con nosotros. Lo único que podemos llevar es otra persona. La iglesia de Jesucristo tiene que estar presente en esta sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y sin Jesús no hay luz. Lo que hay es oscuridad. Cuando usted me dice a mí no me importa lo que están diciendo, que 1 de 4 jóvenes ha pensado suicidarse por esto que está pasando, eso es del mismo diablo. Lo que la iglesia tiene que hacer es levantar a Jesucristo. Dice, si nos levantamos a Él, Él atraerá a todos a Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero cuando pensamos así, amados, llegamos a un lugar muy, muy peligroso como una congregación. ¿Verdad? Cuando estamos pensando en nosotros y no en la otra persona. Nos hemos centrado tanto en nosotros mismos que muchos de nosotros hemos perdido la visión de nuestra misión aquí en la tierra, que no es hacernos un nombre o ser aceptados o ser interesantes a quienes nos rodean. El llamado de todo seguidor de Cristo es que construir su reino. No el de nosotros, el reino de Dios. Eso es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad. Una de las familias aquí, la familia Rumi, me dio un libro de mártires, de DC Talk. Hizo un libro de mártires y la familia Rumi me lo dio. Y estaba mirándolo y tanta gente, han habido tantos amados que han dado su vida por la causa de Jesucristo. O sea, han aceptado la muerte en vez de negar al Señor. ¿Y qué nos exige Dios a nosotros? Que vivamos por Él. Él vino a darnos vida, sin embargo no la aceptamos. Y cuando la tenemos y el mundo no nos quiere quitar, la dejamos ir. No. Jesús dio su vida, derramó su sangre por esa vida. Para que tú y yo tengamos un contentamiento que el mundo no nos puede quitar. Cuando tenemos a gente cristiana que están viviendo en temor, en cobardía, tenemos que escoger. Tenemos que hacer una decisión. O vivimos en fe o vivimos en temor. Una de las dos. Una de las dos. El mundo quiere vivir en temor. Yo le aseguro, yo le garantizo, ¿me están oyendo? Tenemos COVID-19, vamos a tener 20, 21, 24, 157. ¿Me están oyendo? Nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque es una artimaña del diablo.
para parar el trabajo de la iglesia de Jesucristo. Muchos se quedan calladitos. Quédense calladitos. Yo me doy un aleluya aquí mismo, yo solo, gloria a Dios. Yo voy a tener un avivamiento aquí en el púlpito solito, aquí, gloria a Dios. Estoy cansado ya de la gente que el COVID. Más gente se va a morir de cáncer este año que de COVID. ¿Me están oyendo? Creo que lo dije la semana pasada. Más gente se va a morir este año. ¿Me están oyendo? Comiendo papitas fritas. Gloria a Dios. Esa papita frita va a matar más gente con asunto cardíaco en este año. Pero no vemos al CDC cerrando McDonald's. ¿Me están oyendo? Y las tiendas de licor, ¿cuántos se van a morir de cirrosis del hígado? Fíjate, hasta en el mismo en el medio de esta pandemia, ¿qué mantienen abierto? Las tiendas de licor. ¿Me están oyendo? Las tiendas de licor. Porque el whisky sirve como alcoholado. ¿Quién cree eso, amados hermanos? ¿A dónde hemos llegado? Dígame usted, cerramos la iglesia, pero abrimos la tienda de licor. En algunos sitios cierran la iglesia y tienen, ¿cómo se dice? Strip clubs, eso. ¿Cómo se dice en español? El strip club. Donde las mujeres se desnudan. Clubs nocturnos. Los tienen abiertitos. ¿Por qué? Porque los hombres entran ahí un minuto y salen enseguida. Yo me imagino que se sienten ahí bastante rato. Yo no sé personalmente, pero me imagino que están ahí un poquito de tiempo. Sin embargo, es muy peligroso estar en la iglesia. Muy peligroso. Señor, reprenda al diablo, gloria a Dios. Tenemos que vivir por Él. Vemos lo que está haciendo el diablo. Está utilizando. Hay gente que se ha muerto. Ministros que conozco. Amén. Que se han ido con el Señor. Amado, si me voy con el Señor, me voy predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si me lleva el Señor, gócense, amados hermanos. Cuando tengan mi cuerpo ahí, gloria a Dios, den un gran aleluya. Un grito de júbilo. ¿Por qué? Porque hasta lo sienten en el cuerpo es estar presente con el Señor. Hay cosas más malas que la muerte física, y es la muerte espiritual. Dice la palabra que no debemos tener temor de aquel que nos puede quitar la vida, sino de aquel que nos puede quitar, ¿verdad?, la vida y también el alma, condenar el alma eternamente. Somos masas de barro sin forma, contaminados como objetos extraños, no puestos ahí por Dios, como el barro que estaba en las manos del alfarero en aquel entonces que Jeremías observó. Esas cosas que tenemos en el barro son las cosas que sirven para socavar nuestra utilidad en las manos del Maestro. Este estado de cosas alimenta cómo nos vemos en el mundo. Los inconversos no solo nos ven por lo que somos ahora, sino nos juzgan por lo que hemos sido. Eso es la realidad. Dios, por el otro lado, ve las masas de barro que somos, no en nuestra condición actual, sino cómo vamos a ser cuando Él termine su trabajo en nuestras vidas. Es evidente en lo que Dios le dijo al mismo Jeremías en el versículo
4 y 5 de ese primer capítulo. Dice: la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre de tu madre. Ya te había elegido. No hay mejor versículo contra el aborto. No hay mejor versículo contra el aborto. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya yo te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Gloria a Dios. Jeremías estaba expresando sus dudas internas a Dios, porque se creyó demasiado joven para poder ser usado por Dios cuando lo estaba llamando. Y sin embargo, Dios ve al joven Jeremías como un profeta, lo ve a ese jovencito como un profeta sobre las naciones. ¿Qué él haría? ¿Qué le estaba formando? Dice en el versículo 10, mira, hoy te doy autoridad. Ese muchacho que se pensaba muy joven, hoy, no mañana, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Qué preciosa, ¿verdad? Bendición de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Me están oyendo? Es interesante para mí. Estaba aquí predicando marzo 29. Es cuando yo supe que al fin del día me sentí un poquito mal. Y cuando fui a la casa tomé la temperatura y tenía una fiebre. Es cuando yo cancelé la broadcasting, la transmisión, gracias. Cancelé la transmisión porque pensaba que quizás tenía el COVID. Y es interesante, yo le doy gracias a Dios por nuestro equipo de media. ¿Cuánto les dan gracias, verdad, a Dios por este equipo de muchachos, jovencitos? Yo me recuerdo cuando le dije a los muchachos, mira, estoy enfermo. No sabía ni todavía, pero voy a cancelar. Cuando le dije que tenía COVID, que cuando me hice el examen, eso fue ridículo. Esperé como unas 5 o 6 horas en el carro sin ir al baño. Para mí eso es un milagro. Yo estaba ahí, Señor, ayúdame. Y enfermo también, con fiebre en el carro ahí. Bueno, llamé a los muchachos y le dije que estaba enfermo. Y me dijeron, pastor, vamos a ir por tu casa inmediatamente para ayudarte con la transmisión. Y le dije, ustedes están locos. Yo no los voy a dejar entrar en mi casa. Y gracias a Dios por FaceTime, Y me enseñaron cómo hacerlo. Pero es interesante que cuando pasamos por esos tiempos, ¿verdad? Podemos reconocer, para mí, pasé por aquello, pero ya lo pasé. Amén, no lo voy a pasar otra vez. Así que todo obra para bien. Y ahora ha visto a gente que están enferma o algo y necesitan que les ayude, que les ore por ellos, y ahí estoy yo disponible. ¿Por qué? Porque Dios ya brigó conmigo. Él hizo lo que iba a hacer conmigo ya. Gloria a Dios. Y la gente que dicen que pueden tener COVID otra vez son mentirosos. Para que sepan, son unos mentirosos del diablo. Esto es un virus como cualquier otro virus, como siempre lo ha sido, ¿verdad? Y Dios nos dio un sistema inmunológico, gracias. Sabía que no iba a poder pronunciar la palabra. Nos dio un sistema inmunológico. Es interesante que hasta los bebés lo tienen. Y los más inocentes los tienen mejor. Cuando nos volvemos más, vamos a decir maduros, no voy a decir viejo, ¿verdad? Nuestro sistema, ¿verdad?, cambia un poquito. Pero esos infantiles, su sistema está ahí fuertísimo, ¿verdad? Y viene el COVID. ¿Cuántos han tenido niños, habitos de niños con COVID? Le dan fiebre
Si le da fiebre, sí le da fiebre. Por mediodía, el próximo día están metiéndole puñetazos al hermano. Están haciendo la loquería que siempre están haciendo en la casa. Gloria a Dios. Porque servimos a un Dios todopoderoso que dispone todo para el bien de aquellos que le aman. Pero ¿qué es el diablo? El diablo nos acusa. El diablo nos señala a lo que éramos anteriormente. Todo el tiempo, todo lo que el enemigo quiere hacer es robarnos nuestro gozo y nuestra esperanza. Él quiere robarnos nuestra esperanza. Por eso es que dice la palabra de Dios en el mismo Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y ¿qué? Y una esperanza. La esperanza viene del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa esperanza que tenemos en Jesús? Y es así porque Él sabe exactamente lo que quiere hacer contigo y conmigo. Y no importa cuán ridículamente desordenada pueda estar la masa que somos de barro, Dios toma su mano y la pone sobre nosotros. Me lleva al segundo punto y Él comienza a trabajar en ti y en mí. Dice, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, ¿verdad? Con sus manos sobre la masa. A veces el trabajo es duro. El trabajo es duro. Estaba yo predicando en un funeral ayer. Y bueno, 2 semanas atrás estaba con otro. Nuestro bajista, su esposa padeció. No de COVID, de otra cosa. A lo mejor dicen que es COVID, pero no fue COVID. Interesantemente, ¿cuántos vieron leí que creo que en Colorado, 40% de los que afirmaron que murieron del COVID, 40%, ¿me están oyendo? En Colorado, 40% también tenían una bala. O sea, they were shot. O sea, 40% de la gente que murieron del COVID también, o sea, simultáneamente tenían un balazo. O sea, para que sepan, mira que el diablo es malo, ¿verdad? Anyway, estaba yo en el otro funeral de Michelle. Y los muchachos dijeron algo interesante. Dijeron, thank God for water. Gracias a un refrán que era algo personal, algo que quizás ella decía. Y dijeron, thank God for water. Y se rieron y nosotros no sabíamos por qué se estaban riendo. Thank God for water. Gracias a Dios por el agua. Pero entonces cuando yo me salí de ahí reflexioné en eso. ¿Qué es el agua? Y me recordé de la mujer samaritana. Cuando Jesús le pide agua y ella se queja, ¿verdad? Por su racismo. Tú eres un judío, ¿cómo que me está pidiendo agua a mí? Y dice, si supiera el regalo de Dios, ¿y quién te está pidiendo agua? Tú le pedirías a Él, me pedirías a mí por esa agua. Entonces ella lo ve y ve la imposibilidad física. No tienes un jarro, no tienes con qué, ¿verdad? Meter algo en el pozo para darme agua. ¿Cómo me vas a dar agua? Siempre miramos en la imposibilidad. Entonces Jesús le dice algo. Él dice algo interesante. Dice, el que beba de la agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Amados, podemos ir sin comer y no nos morimos. Amados, si yo no como, creo que duro 1 año sin comida, gloria a Dios. Yo tengo reservas increíbles. Gloria a Dios. Puedo estar ayunando constantemente.
Pero fíjate, si no tomo agua, creo que por 3, 4 días, algo así, se comienza a perder la mente, o sea, y te mueres. La agua no es una opción. La necesitamos porque es vida. Jesús dice, si tomas la agua que yo te doy, nunca tendrás sed jamás. O sea, es decir, vamos a estar satisfechos. Este mundo busca satisfacción, pero desgraciadamente no la van a encontrar a menos que no vengan y tengan una relación con Jesucristo. A menos que no beban esa agua. Esa agua es lo que nos da vida. Es lo que, interesante con el barro. Si vamos a moldear el barro, se necesita agua. Si no hay agua, no se puede moldear. Por eso es que muchos de nosotros como cristianos no somos útiles en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto duros. Por falta de agua. De esa agua de Jesucristo que nos blandea. Que nos ayuda a ese duro corazón que tenemos. El Señor cambiarlo. ¿Verdad? Una vez que bebemos de esa agua y Él quiere trabajar sobre de ti. Él entonces comienza a trabajar en nosotros, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos. Cuando Dios comienza el proceso de trabajar en nosotros, a menudo comienza todo golpeándonos un poco, luego poniéndonos en su rueda donde procede a sacudir nuestros mundos. Él nos pone en la rueda en cualquier forma en la que estemos. No hay un proceso de precalificación. Todos somos un trozo de algo. Pena, vergüenza, excusa, suciedad, lo que sea. Nos da la vuelta. A veces, ¿verdad? Cuando Dios está obrando, no entendemos realmente lo que está haciendo. ¿Cuántos el Señor ha obrado en tu vida? Y ha tenido un tiempo en tu vida donde estabas realmente confundida o confundido. ¿Verdad? Pero no es decir que Dios se apartó de ti, sino que estabas pasando por un proceso. Generalmente no entendemos qué está pasando en esta fase de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Luego Él entonces aplica presión, ¿verdad? Nos da la agua que Él solamente da y comienza a moldearnos para que seamos útiles en sus manos. Dice en Romanos, no se amoldeen al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Qué bello, ¿verdad? Que Dios en ese proceso, con este barro, nos da una nueva mente. Amén. ¿Cuántos se recuerdan cuando eran inconversos? Levanten su mano si usted se recuerda cuando eran inconversos. Qué loco éramos. ¿Sí o no? Que es realmente como que estábamos totalmente en oscuridad. ¿Y se recuerda cómo pensaban? Todo nos ofendía. Hay algunos cristianos por ahí que tienen... Todavía le falta que le quiten una cosita del barro. Porque tenemos una cosita de lo que teníamos anteriormente. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? El Señor viene, pone su mano, el Espíritu Santo saca las cosas de nosotros. Entonces ahí Él comienza a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Cómo pensamos. ¿Verdad? Y así nos moldea, nos puede moldear en lo que Él quiere que nosotros seamos. El proceso de formación requiere que la mano de Dios esté sobre nosotros en Él y en nosotros. Nos realiza una cirugía para conformarnos a su voluntad, extrayendo la basura que tenemos en el fondo y que desequilibra nuestras vidas. El proceso de modelado requiere una lubricación constante del Espíritu Santo para que Él pueda, ¿verdad?,
¿verdad? Mover acá, empujar allá y cambiar, ¿verdad? Como somos. En muchos sentidos somos como una esponja. Cualquier cosa con la que hagamos contacto entra en nosotros. Y es solo cuando somos exprimidos que toda la suciedad que se originó por ese contacto se expulsa. ¿Verdad? Somos como una esponja. ¿Cuántos han entrado a un sitio y se han sentido hasta sucio? Amén. Qué bueno es el Espíritu Santo. Esa convicción viene, te dice, aquí tú no debes de estar. ¿Sí o no? Y es interesante que hasta la gente en conversa, si saben que tú eres cristiano, hasta te dicen, tú no debes estar aquí. ¿Sí o no? Compañero en el trabajo. Entra uno, mira Carlos, no creo que debe de estar aquí ahora. Vamos a hacer algo aquí. No creo que te va a gustar, tienes que irte. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, gloria a Dios. Porque eres un embajador del reino. Gloria a Dios, representando al rey. Gloria a Dios. Al fin nos cambia por completo. Terminamos con esto. Dice así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Él formó otra vasija. Él formó otra vasija como mejor le pareció. Termino con esto. Dice que la vasija se deshizo en las manos del alfarero. Para mí es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Verdad? Él podría, porque Él creó el universo con una palabra. ¿Sí o no? Él podría haber hecho que no nos deshagamos. O sea, nos mantiene. Pero a veces es importante que nos deshicemos. ¿Verdad? Lo importante es esto, es que nos mantengamos en las manos del Señor mientras nos quebramos. Si vamos a estar quebrados, si nos vamos a deshacer, vamos a hacerlo en las manos del Señor. Así que lo único que importa es esto, ¿en qué manos estás? Si no estás en las manos del alfarero y te quiebra, te quedas quebrado, te quedas roto. Pero si estamos en las manos del alfarero, Él pone su mano, sienta ahí a ver qué es lo que está aquí, qué es lo que está en este barro, que está afectando mi habilidad para poder hacer algo, un vaso útil. Y Él coge y Él saca esa impureza, saca ese pecado, saca ese deseo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Él lo saca. Entonces, ¿qué hace? Pone su mano sobre de ti y continúa. Y Él termina el trabajo que comenzó. Él termina, amado. Sé que usted está aquí pensando, ay Señor, tanto tiempo que yo he pasado por eso, tanto tiempo que yo he bregado con esto. Yo te digo a ti en el nombre de Jesús que Dios va a terminar el trabajo que comenzó en tu vida. Él no comienza y abandona, Él comienza y se queda y termina el trabajo. Así que reprenda al diablo. El diablo ya no tiene poder sobre de ti. ¿Por qué? Porque tú eres un siervo, una sierva del Dios viviente. El Espíritu Santo mora en ti. Y Él es que va a terminar ese trabajo. Inclinemos nuestros rostros.